Bien, vamos a cambiar de tema, regresamos al tema electoral y es que la última encuesta de CPI no solamente hace un sondeo sobre intención de voto para presidente, sino cómo estaría configurado el próximo Congreso. Y lo que revela es que Fuerza Popular, el partido de la señora Keiko Fujimori, tendría mayoría absoluta con 70 parlamentarios, seguido por Peruanos por el Cambio con 19 y luego más abajo otras agrupaciones políticas. ¿Qué significa esto para el siguiente gobierno? José Chevasco ha sido oficial mayor del Congreso de la República, es analista político, nos conoce a Juan Carlos y a mí cuando íbamos a cubrir el Congreso de la República. Conoce muy bien sobre este tema y sobre los manejos de todo el pulseo de fuerzas que se produce en el seno del Parlamento. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pamela, buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, esta es la primera encuesta en la que más o menos podemos ver cómo estaría configurado el Congreso de la República en el próximo periodo. Sí, a la luz de las cifras, bueno, tendríamos un Parlamento con una mayoría absoluta, ¿no? Así es. ¿Qué significa una mayoría absoluta para los la gente que nos ve? Significa que el grupo parlamentario tendría la mitad más uno del número legal de congresistas. De manera que esa mayoría absoluta, como su nombre lo dice, permitiría un gobierno total del Parlamento durante los siguientes 5 años. Si la señora Keiko Fujimori propusiera un cambio constitucional, ¿tendría luz verde en todo lo que se proponga el Ejecutivo si fuera un gobierno de Keiko Fujimori? Digamos que sí. Sí. La experiencia última en la cual el Congreso tenía una mayoría parlamentaria fue durante la década de los 90. El gobierno de su padre. El gobierno de su padre, en donde se pudo aprobar la Constitución en un año y se pudieron hacer todas las reformas que precisaban el apoyo legislativo del Congreso. Ya, ese es en un escenario en el que la señora Fujimori, que va puntera y de largo en las encuestas, fuera elegida presidente. ¿Qué ocurre si no sale la señora Keiko Fujimori y sale elegido cualquiera de los otros candidatos? Bueno, allí el escenario es a la inversa. Existiría la mayoría parlamentaria, pero sería adversa al presidente de gobierno. De oposición. Lo que podría interpretarse, ¿no?, como que esa mayoría podría obstaculizar, digamos, las leyes que el Poder Ejecutivo precisaría para poder hacer un buen gobierno, pero eso también está sujeto a la madurez que pueda tener esta mayoría parlamentaria para no obstaculizar casualmente el gobierno o lo que se llama gobernabilidad. O la capacidad negociadora de quien salga elegido, ¿cierto? Una gran capacidad negociadora, ¿no? En la historia nos remonta al primer gobierno de Fernando Belaúnde, donde no existía una mayoría parlamentaria para el presidente de ese entonces, que era don Fernando. Y en ese escenario, por ejemplo, hubo censuras a ministros en mayor número, casi como 11 censuras a los ministros. Y eso generó un clima de ingobernabilidad también, de crisis económica, y dio origen a lo que después fue Sendero Luminoso. Entonces, para que se note la importancia que debe existir entre el presidente de gobierno y el Congreso, no pueden ser, digamos, el mismo partido, es una posibilidad, pero depende también del comportamiento de las fuerzas políticas que conforman el Congreso. Y de la coyuntura, ¿no? En medio de crisis económica como la de los 80, los ánimos se exacerban, se piden resultados y si esto no se consigue, obviamente va a haber una posición contraria al gobierno. En circunstancias mucho más amables se puede negociar mejor, los ánimos están más dispuestos. Más dispuestos, habría también una mejor performance de imagen al resto del mundo, porque los inversionistas y todos los agentes internacionales también ven el clima de estabilidad política que tiene un país. Un país donde existe confrontación entre poderes del Estado definitivamente no genera un clima favorable para una serie de aspectos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Ahora, la mayoría absoluta le da a Fuerza Popular el manejo literalmente del Congreso, porque ni con alianzas llegan a sumar el número de congresistas que tienen los otros. Entonces, claro, quedan 60 por repartir. Claro, exacto. Claro, entonces lograr alianzas... Siempre en minoría. Siempre en minoría y lograr avanzar así, ¿es posible? Sí es posible. Por ejemplo, depende mucho de la voluntad. Pero por otro lado también, yendo más allá del tema legislativo, porque sabemos que el Parlamento tiene otras funciones, la del control y la investigación. Claro. En ese sentido también esa mayoría tendría que respetar los derechos de las minorías para poder interpelar ministros, realizar, digamos, investigaciones bajo lo que se denominan comisiones investigadoras o realizar procesos de investigación. Es decir, para equilibrar
y dar una imagen hacia el país de que no hay un, digamos, autoritarismo parlamentario, quizás sería conveniente que esa mayoría ceda presidencias de algunas comisiones, como la de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Para generar o proyectar una imagen positiva, de forma que no se diga que esa mayoría está aplicando una dictadura dentro del Parlamento. Con esta mayoría tan absoluta, también podemos ver cuál será el futuro político de Ollanta y su esposa, Nadine Heredia, ¿no? Podríamos interpretar de que... Ha habido un enfrentamiento directo contra el fujimorismo y desde el fujimorismo hacia el sistema, hacia el Ejecutivo. Pero el país yo no creo que vea de buena manera el revanchismo, ¿no? Las cosas tienen que ser equilibradas. Yo creo que lo que busca nuestro país y todos los peruanos es la madurez en los políticos. Hemos visto a lo largo de estos años persecuciones políticas a diversos grupos por parte de la mayoría que hubo al inicio de este quinquenio, y a la luz de los resultados, pues esto no ha generado una buena imagen, sobre todo para el Parlamento, cuya imagen ha estado decreciendo últimamente. De acuerdo, pero vamos, que inevitablemente se va a formar una comisión investigadora del gobierno de Ollanta Humala. Sí. Se continuarán las investigaciones en el caso de las agendas de la señora Nadine Heredia, y hay que recordar que, y la señora Keiko Fujimori lo ha dicho, se ha quedado con sangre en el ojo porque dijo: el presidente Ollanta Humala nos engañó, nos hizo presentar la solicitud de indulto. Bueno, sí, es cierto. Entonces, vamos, que eso será una factura que esta mayoría absoluta le pasará de todas maneras a un partido nacionalista que no va a tener representación, además. Sí, exactamente. Por eso que es muy importante, Pamela, Juan Carlos, de que esta mayoría absoluta respete el debido proceso. Una minoría inclusive puede hacer mucho daño a esa mayoría, porque podría haber momentos en los cuales haya reclamos, bulla, no se puede realizar las sesiones plenarias con el orden que se debe. Inclusive la distribución de las comisiones tiene que guardarse la proporcionalidad, que es muy importante para que también los grupos minoritarios estén representados. O sea, una mayoría absoluta es conveniente para la gobernabilidad. Yo pienso que sí, porque eso genera un equilibrio y podría aplicarse el plan de gobierno de una manera, digamos, rápida y eficaz, que es lo que también la población reclama del Parlamento. En la medida en que sea la candidata del partido con mayoría absoluta la que gane. En el otro escenario. En el otro escenario. Ahí sí, el presidente de gobierno tendría que ser muy cauteloso y tener mucha habilidad y sobre todo tener un número razonable de operadores políticos, porque las mayorías parlamentarias, como son grupos de personas, hay subgrupos, entonces tendría que haber personas que puedan conversar para generar un clima de equilibrio y de gobernabilidad que el país precisa, ¿no? Lo positivo es que a la luz de la encuesta presidencial, los últimos números de CPI pondrían a 4, máximo 5 grupos parlamentarios, 5 bancadas, no más. Así de reducido es más fácil la negociación, la unión, etc. No olvidemos que este Congreso se inició con 6 grupos y ahora son 11. Hubieron disidencias y esas cosas. Esperemos de que estos pocos grupos parlamentarios, al menos en teoría, permitiría un buen manejo del Congreso, un Congreso más ordenado, y las reformas necesarias se podrían aplicar, ¿no? Sobre los candidatos que tienen mayor intención de voto, en el caso de los que van a la reelección, ¿está directamente relacionado a su labor parlamentaria, a su productividad parlamentaria, a un tema de simpatías? Simpatías. Simpatías, básicamente. Simpatías, percepciones. Sí. La población no siempre conoce la producción legislativa o parlamentaria de un legislador, más conoce los escándalos. Entonces, digamos que aquel parlamentario que no ha generado escándalos, pero que se ha sabido transmitir su buena imagen y estar presente ante la opinión pública, ese podría generar una reelección. Kenji Fujimori por segunda vez figura como, bueno, la anterior oportunidad salió como el congresista más votado, pero hoy nuevamente encabeza las encuestas de intención de voto como el más votado. Es el sentimiento al apellido, diría yo, ¿no? Ahora, o sea, es reivindicar al padre preso y el que ha salido en todo momento a defenderlo. La imagen incluso enfrentado a su hermana en algún momento, ¿no? Exactamente, en algún momento lo enfrentó por el tema de los parlamentarios fujimoristas históricos. Así es. ¿No? Sin embargo, hay un sentimiento, el voto en todas partes del mundo es un tema de sentimientos, el voto no tiene lógica, ¿no? Entonces este es un reconocimiento a la manera como don Alberto Fujimori ha proyectado su imagen hacia el país
y muchos de los peruanos, y eso lo reflejan las encuestas, tienen un sentimiento positivo hacia el padre y que ha sido transmitido con las simpatías a los hijos, ¿no? En el caso de Mauricio Mulder, es verdad, no conocemos mucho la producción legislativa de los congresistas, pero también es el segundo más votado. Mauricio Mulder, bueno, tiene mucha... Claro, y tú hablabas de los congresistas con capacidad de hacer bulla, y esa pequeña bancada aprista la ha hecho durante estos últimos 5 años. A menor número de integrantes de bancada se reduce a 4 parlamentarios. De esos 4 parlamentarios, los que más, digamos, presencia mediática han tenido 2. Entonces han monopolizado, digamos, el discurso aprista durante 5 años. Y la manera en que tiene Mauricio de expresar la energía, la manera en que entona las cosas, y tiene unas frases muy simpáticas, digamos, contra sus adversarios, ha generado esta simpatía y, a lo que vemos, una gran posibilidad de ser reelecto, ¿no? Sí pasa en la Bahía. Sí pasa en la Bahía. Bien, entonces, la verdad es que, en resumen de esta conversación, José, es si la señora Keiko Fujimori sale electa presidente en una segunda vuelta, las cosas, digamos, las va a tener más fáciles de manejar. Más fácil, ¿cierto? Pero ahí dependerá de cómo proyectan su imagen. Claro. No generar una imagen de autoritarismo parlamentario. Exacto. Sino generar una imagen de demócratas, respetando las minorías, cediendo algunas presidencias de comisiones que están ligadas al control y la fiscalización del gasto público, de manera que la población tampoco percibiría que el fujimorismo se convertiría en un parlamentario abusivo. Y en un calco de lo que tanto se le criticó al gobierno. Es una al bancada que tiene pocas posibilidades de desunión, ¿no? De fragmentarse. El comportamiento del fujimorismo durante los últimos años ha sido un comportamiento disciplinado. Eso es lo que dice la señora Fujimori siempre, que su bancada es disciplinada y vota disciplinadamente. Y es un comportamiento que yo lo he notado desde los años 90. Así es. Ellos han tenido, inclusive, ellos coordinaban muy bien o aplicando los sistemas tecnológicos como era el VIPE, recordarás. Entonces todos estaban coordinados, todos estaban informados, de tal manera que no había discursos disonantes, había un mensaje homogéneo. Caso contrario, si sale electo un presidente que no sea la señora Keiko Fujimori, vamos a necesitar un presidente conciliador, que tienda puentes y que tenga manejo político. Y también una mayoría, digamos, madura en su comportamiento político en aras del bienestar del país. Ojalá, José. Te agradezco mucho haber estado con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Corte y regresamos de inmediato. No se muevan.